Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. El día de hoy aprenderemos a hacer la falda más fácil del mundo. Y sí, es esta falda larga, engomada, con crestilla o con arrucha en la parte de la cintura que está tan de moda, con una bonita abertura para la pierna que por supuesto es opcional. Lo mejor de esta falda es que no necesitas patrón, podrás hacerla en menos de 15 minutos. Así que si quieres aprender cómo hacerla, no esperemos más y comencemos. El esquema de nuestra falda luce más o menos de la siguiente manera: un tubo o un cilindro recto con una crestilla, una goma y una abertura. La puedes hacer tan larga como tú desees, también la puedes hacer corta, pero en mi opinión se ven mucho más bonitas largas para este tipo de moda. Esto que te muestro a continuación es un esquema que necesitamos conocer en cuanto a medidas y centímetros para lo que es el largo de esta falda. Como esta falda no va a tener patrón, nosotros vamos, a elaborar uno bastante sencillo en la tela. Y para ello vamos a necesitar, para lo que es el largo total de la pieza, la medida que queramos de la crestilla multiplicada por 2. En este caso yo la he dejado de 4 centímetros, es decir, 8 centímetros empiezan ahí en la suma. Luego el ancho de la goma o del elástico multiplicado también por 2 más 2 centímetros de costura. Yo utilicé una goma de 4 centímetros, entonces multiplicaremos 4 por 2 más 2 centímetros de costura. Por último sumaremos el largo deseado, es decir, qué tan larga o hasta dónde queremos que nos llegue nuestra falda, empezando a medir desde nuestra cintura y dándole el lado empezando a medir desde nuestra cintura y dándole el largo deseado. Y por supuesto sin olvidar los centímetros de ruedo, que pueden variar de 2 a 4 respectivamente. La falda tiene una abertura, pues esta abertura es opcional, puedes dejársela o puedes no hacerlo. Si la dejas, puedes colocarla en la parte delantera, como hacia un ladito de una pierna, o en la parte trasera. Esto ya depende de tu opinión o de tu gusto. Y ahora nos vamos a ir con lo que va a ser el esquema propiamente de nuestra falda, y va a ser un rectángulo que vamos a cortar directo en la tela, que va a tener por ancho el contorno de cadera más 30%, 40%, incluso hasta el doble de esa medida del contorno. Mientras más grande sea el porcentaje, pues más ancha va a quedar la falda. En mi opinión, el contorno de cadera más 30 o 40% de la medida es más que suficiente. Eso va a ser solamente en el ancho. Podrías dejar también 2 centímetros de costura si lo deseas, pero con esa medida tiene muchísima holgura, entonces podríamos utilizar esos 2 centímetros ya dentro del porcentaje que se dé. Y para lo que va a ser el largo de este rectángulo, vamos a hacerlo primero con el largo que nosotros queremos que tenga la falda, partiendo desde nuestra cintura, más el ancho de la goma multiplicado por 2, más el número de centímetros que queramos que tenga nuestra crestilla. En este caso yo le he dejado 4, pero puedes dejarle más o menos de acuerdo a tu gusto, y esa medida la vamos a multiplicar por 2. Luego vamos a sumarle a eso los 2 centímetros de costura que necesitamos en la cintura para pulir la pieza, y por último los centímetros de ruedo que sean necesarios. Para estar un poquito más claros con respecto al cálculo de ese porcentaje de amplitud, acá te lo muestro un poquito más específico. Esto es única y exclusivamente para el ancho de la falda, porque el largo lo vamos a sacar con la otra fórmula que te mostré anteriormente. Para este ancho de falda necesitaremos conocer el contorno de cadera de la persona. En este caso el mío es 90, y eso lo vamos a multiplicar por el porcentaje que le quieras colocar. Por supuesto es opcional, en este caso yo seleccioné 30% porque es una medida bastante bien, está bastante ajustado a lo que se requiere, y siempre lo vamos a dividir entre 100 para poder sacar lo que es el porcentaje como tal. Entonces eso es una constante. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar 90, en este caso que es mi contorno, por 30 entre 100. Y eso nos va a dar 27 centímetros. Lo que quiere decir que el ancho de la tela que yo cortaré será de 90 centímetros más 27 centímetros de amplitud más 2 centímetros de costura, que esos centímetros de costura, como te digo, son opcionales porque dentro de esos 27 centímetros hablamos de una holgura bastante grande, pero si queremos que nos quede en ese ancho y no restarle, entonces sumamos los 2 centímetros de costura. Dicho eso, entonces ahora sí vayámonos a los materiales que necesitamos para realizar el siguiente proyecto. Lo primero que haremos es doblar nuestra tela
enfrentando los lados buenos de la misma en 4 partes. Esto va a ser para emparejar la tela, porque a veces nos las dan como un poquito mal cortadas en las tiendas, entonces esto nos va a ayudar a que nos quede derechita, tanto en la parte que corresponderá a la cintura como a la del ojo. Para ello utilizaremos una escuadra y trataremos de colocarla ayudándonos con un jaboncillo de sastre, marcando una línea recta en lo que es todo el ancho de esa tela, por eso yo la doblé en 4 partes para que se haga más sencillo, y trazando esa línea recta me aseguraré de que me quede bien derechita la pieza o bien parejita. Me voy a ayudar con unos alfileres para que no se me mueva y procederé a cortar el sobrante que me quedó de esa rayita que marqué. Una vez que hacemos eso, vamos a medir desde la parte superior que corresponderá a la cintura lo que sería el largo deseado más los 4 centímetros de la goma por 2, más los 2 centímetros de costura, más los 4 centímetros que quise dejar de crestilla por 2, más los 2 centímetros de ruedo. Obviamente tú estas medidas las sustituirás por las tuyas, y una vez que lo hagamos, con la ayuda de una regla trazaremos también una línea recta para asegurarnos que nos quede del todo derecho este corte, y lo ayudaremos con un jaboncillo de sastre para que nos quede mejor. Luego de esto nos ayudaremos con la tijera para recortar y sacar lo que sería nuestro cilindro o lo que sería ya nuestro patrón cortado. Y aquí tenemos listo el patrón. Una vez que hagamos esto, uniremos los lados buenos o derechos de la tela a la mitad, pasaremos un pespunte hasta el punto deseado, dependiendo de donde queremos que quede la abertura, y overlaremos por separado las piezas. Luego colocaremos nuestra pieza por el derecho y desde la cintura hacia abajo vamos a marcar la medida del ancho de nuestra goma más la medida de la crestilla más 2 centímetros. En este caso yo marqué 4 centímetros para la crestilla, 4 centímetros para la goma y 2 centímetros para la costura. Eso lo vamos a marcar alrededor de toda la pieza con la ayuda de un jaboncillo de sastre, y nos vamos a asegurar de planchar la costura que pasamos para que nos sea más fácil. Esas líneas que trazamos van a ser unas líneas guías que luego nos van a permitir hacer un dobladillo hacia adentro o un primer dobladillo hacia lo que sería la parte del revés. Vamos a guiar por esas líneas y lo hacemos así midiendo bien para que nos quede lo más parejito posible y que no nos queden unos lados más anchos y otros lados más finitos. Ayúdate con alfileres o, si te sientes más cómoda, también puedes pasar un hilo y va. Si lo deseas, puedes ayudarte con una plancha y dar un golpe de calor para que se fije más rápido y quede como más aplastadito y más dominable el trozo de lo que sería la cinturilla. Asegúrate de hacerlo por todo lo que es el cilindro, todo el alrededor de la pieza. Y asegúrate de dejar la costura abierta para que luego esa costura no te vaya a hacer bolsa. Luego vamos a pasar un pespunte recto en todo el cilindro a 4 centímetros, que es lo que yo dejé de crestilla. Si tú dejas más, pues a la cantidad de centímetros que dejes, o si dejas menos, a la cantidad de centímetros que sean necesarios. Una vez que hemos hecho eso, vamos ahora a ubicar nuestra tela o nuestra pieza por el revés, y desde la costura que acabamos de pasar vamos a medir la medida del ancho de nuestra goma más 0.5 centímetros de holgura para que no nos pase tan apretada. Es decir, voy a medir desde la costura que pasé hasta abajo 4.5 centímetros y voy a hacer unas rayitas que van a ser rayitas o líneas guías, y lo voy a hacer de la misma manera por todo el cilindro de la falda. Una vez que he terminado, lo que es el sobrante de tela que me quedó debajo de esa marca, la voy a doblar hacia adentro. Me deben quedar aproximadamente unos 1.5 centímetros, que fue lo que dejamos para pulir ese dobladillo y cerrar. De esa manera le haremos una bolsita a la goma para que nos quede muy bien pulida por el revés y que no se note la goma ni se vea como un overlock así marcado, sino que quede como la goma forradita. Lo que voy a hacer es ir doblando, haciendo ese dobladillo simple alrededor de toda la pieza, y la voy a ir ajustando con alfileres para luego llevarla a mi máquina de coser. Y
y luego vamos a pasar un pespunte lo más pegadito al extremo de ese dobladillo que hicimos, dejando un huequito en el centro sin coser por donde pasaremos después nuestra goma. El largo de nuestra goma va a depender de la elasticidad de la misma, pero la medida sugerida siempre va a ser el contorno de cintura menos 5 o 6 centímetros. Por supuesto, si tu goma estira mucho más, pues deberás cortar más. Lo ideal es cortar o medírtela antes de cortar para que te quede justa, pero no apretada. Yo aquí me voy a ayudar con mi cinta métrica para medir el largo y luego simplemente voy a cortar esa piecita o ese pedacito. Una vez hecho esto, voy a utilizar un ganchito de este tipo como un imperdible, lo voy a fijar o lo voy a enganchar a un extremo de la goma y voy a buscar mi pieza que ya hemos cosido y hemos dejado ese huequito en la parte trasera, y por ese huequito y con la ayuda de ese imperdible voy a empezar a introducir mi goma y ayudarme con mis manos para ir llevándola alrededor de toda la cinturilla, tal como te muestro a continuación. Te sugiero que vayas estirando, tengas mucho cuidado de que no se te vaya la goma completa, tenla aseguradita un extremito de la que te queda fuera de la espalda con un alfiler para que no vayas a perder todo el trabajo y tengas que después empezar de cero. Asegúrate que la goma va derechita, que no se mueve. Una vez que hemos llegado al extremo, quitamos el imperdible y lo vamos a estirar muy bien, y lo que vamos a hacer es colocar un extremo de la goma sobre el otro. Luego lo vamos a fijar con un alfiler y le pasaremos un par de pespuntes varios para asegurarnos adelante y hacia atrás para que no se nos vaya a deshacer. Una vez que hemos hecho eso, nos aseguramos de introducir bien la goma y coser el pedacito que nos faltaba por coser, y de la misma manera coseremos luego el ruedo y la abertura. Coseremos primero el ruedo y luego coseremos la abertura. Igual aquí arribita te voy a dejar un enlace que te va a dirigir a un video donde hicimos una costura similar, una blusa con abertura, en donde siempre se cose primero el ruedo y luego la abertura para que quede mejor pulido. Bueno, y este ha sido todo nuestro video, espero que les sea de muchísima utilidad. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, los comentarios son de ustedes y nos vemos en el próximo video. Gracias.